Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad 5, semana 4. Anticipación. La ficha electrónica. Actividad 1. Leemos la siguiente información. Joya de Serén. El extraordinario sitio precolombino en El Salvador, que fue cubierto por la erupción de un volcán hace 1400 años y sigue intacto. Veamos la siguiente. Analia Lorente, BBC Mundo, @foro CAD, 17 de mayo 2018. Veamos la noticia. ¿Qué nos dice? Es una cápsula del tiempo extraordinaria. Así lo afirma el profesor Payson Chit, arqueólogo y descubridor de Joya de Serén, un sitio arqueológico en El Salvador, que algunos llaman la Pompeya de América, pero Chit prefiere no llamarla así porque suena fanfarronería. Le dice a BBC Mundo. La comparación con la ciudad italiana, cuya población fue víctima de la erupción del monte Vesubio en el año 79, dejando miles de muertos, surge por las circunstancias de un evento volcánico que causaron en Joya de Serén una notable preservación de la arquitectura y los artefactos de los antiguos habitantes que quedaron en su posición originales de almacenamiento y uso. Los especialistas coinciden en que un lugar único y uno de los sitios arqueológicos más importantes porque muestra los restos de la aldea prehispánica mejor preservada en Mesoamérica. En efecto, la UNESCO declaró la Joya de Serón Patrimonio de la Humanidad en 1993. ¿Qué fue lo que pasó? Joya de Serén era una aldea habitada por una comunidad maya alrededor del año 650, cuando la erupción del volcán Loma Caldera lo sorprendió. Sin embargo, según evidencia, los descubrimientos arqueológicos, el volcán les dio algo de margen a sus pobladores para huir. El caso de Joya de Serén, la gente no tuvo tiempo de llevarse sus cosas. Tuvieron que escapar por la erupción volcánica a solo 600 metros al norte de ellos, explica Chit. El profesor Chit, quien realizó numerosas excavaciones en el lugar en los últimos 40 años, dice que la erupción del volcán fue freatomagmática, es decir, que fue en fases. La primera fue masa de grano fina, que cayó horizontalmente cubriendo plantas como las de maíz, yuca, los techos de las casas y el paisaje en general, y la segunda fase fue más violenta y explosiva que desplazó hasta el agua, hasta el agua del río. Luego vinieron varias fases, convirtiendo el lugar en una cápsula de tiempo que hizo que la gente ni se molestara en desenterrar, asegura. Tomé algunas muestras, las sometí al método de datación por radiocarbono para determinar la edad de materiales y los resultados fueron 1400 años. No recuerdo cuánto tiempo estuve con la boca abierta, describe. Me di cuenta de que no había un lugar en el mundo moderno con la preservación de este tipo, añade. Completamos la ficha electrónica con datos del texto anterior. Ficha electrónica. Vamos a poner fecha, pongámosle 7 de julio 2023. Número de ficha, inventémonos uno, pongámosle 001. Título: Joya de Serén, el extraordinario sitio precolombino en El Salvador. Autora: Analia Llorente. Página 1, pongamos que solo es una. Editorial BBC Mundo. Fecha de publicación: 17 de mayo de 2018. Vamos a poner un resumen. El sitio fue descubierto por el arqueólogo Payson Chit. Algunos llaman la Pompeya de América, pues el lugar fue víctima de un evento volcánico como pasó en la ciudad italiana. Los especialistas coinciden que en el lugar único y uno de los sitios arqueológicos más importantes porque muestra los restos de aldeas prehispánicas mejor preservadas en Mesoamérica. En efecto, la UNESCO declaró a Joya de Serén Patrimonio de la Humanidad en 1993. Joya de Serén fue una aldea habitada por los mayas alrededor del año 650. La erupción del volcán Loma Caldera los sorprendió, pero les dio tiempo de huir, pero no pudieron llevar nada. El profesor Chit dice que la erupción del volcán fue fractomagmática, es decir, que fue en fase. Todo quedó enterrado pero preservado. Al tomar muestras se determina que el lugar tiene 1400 años. Así lo podemos resumir. Y como notas, no es obligación, según encontré unos datos, pero
Pongamos, este trabajo arqueológico de excavaciones duró unos 40 años y para explicar qué pasó, se utiliza lo sucedido en una comunidad romana llamada Pompeya. O sea, lo que pasó en Pompeya lo utilizan para explicar lo que pasó en Joya de Serén. Los que han visto la película Pompeya verán lo desastroso que fue, que casi destruyó toda una comunidad de ese volcán. Para decirle que la última escena casi me hace gritar. No es exageración, porque así se mira en la película. No se salvó nadie. Actividad 2. Leemos la siguiente información. La ficha electrónica sirve para almacenar la información importante de un texto digital o impreso. En ella también se puede agregar el alcance para vincularlo directamente con el contenido consultado. Respondemos, ¿cuál es la importancia de la ficha electrónica? A diferencia de la impresa, estas se digitan y se pueden enviar en base de datos donde quedan guardadas. Tiene la ventaja de no se deteriora y como es digital no hay problema de lectura ni manchas. Por eso es la importancia de la ficha electrónica, la diferencia, ¿va? No se mancha, se pueden corregir, ¿va? Bueno, mira, hay gastadera de papel. Continuamos. La línea de tiempo. Actividad 3. Leemos la información sobre la línea de tiempo. La línea de tiempo es una representación gráfica de periodos ordenados cronológicamente. En esta se puede presentar la duración de los hechos, procesos y acontecimientos de una época y así tener una visión general de cuánto tiempo duraron y cómo se relacionan unos con otros. Bueno, tenemos un ejemplo. Edad antigua, 3500 antes de Cristo a 400 al 476 después de Cristo. ¿Qué sucede en esto? Estuvo la esclavitud, el trueque y el comercio. Edad media, del 476 al 1453 de Cristo, claro. Edad media, feudalismo, eso es lo que predominó. Edad moderna, 1453 a 1789. Capitalismo comercial, mercantilismo. Edad contemporánea, 1789 hasta la fecha. Capitalismo industrial, liberalismo económico. Reporten en el cuaderno cuál es la importancia de las líneas del tiempo. Pasamos a responder. Dice, ¿cuál es la importancia? En este método nos permite visualizar la información de un tema. Es una secuencia cronológica y resumida para mayor entendimiento. ¿Cuál es la finalidad de las líneas del tiempo? Es presentar la historia de forma accesible y visual, ayudando al lector a entender el orden en que sucedieron los acontecimientos y cómo estos influyeron en la historia. Esa es la finalidad. Continuamos. Dice. Actividad 4. Dice. Leemos cómo elaborar una línea de tiempo. Antes de elaborar una línea de tiempo, se debe leer lo suficiente acerca del tema que se utilizará. En este sentido, luego de la lectura, se deben seleccionar los aspectos más relevantes para lograr el objetivo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es delimitar el periodo que se utilizará. Pasos para diseñar la línea del tiempo. Tomemos nota. Ya vamos a diseñar una línea del tiempo. El tema que vamos a elegir, ya van a ver cuál vamos a elegir. Bueno, los pasos. Determinar la primera y la última fecha a representar. Definir la escala de medición, meses, años, décadas, entre otros. Sintetizar la información que se presentará. Definir las fechas y los títulos y palabras clave que se utilizarán. Hacer descripción breve. La información debe estar ordenada cronológicamente. En la línea de tiempo también se pueden presentar imágenes representativas de personajes, hechos o acontecimientos. Actividad 5. Escribimos una línea de tiempo y retomamos los pasos de escritura de este tipo de presentación gráfica, de información y los siguientes puntos. Vamos a seleccionar un tema histórico. Bueno, uno más fácil, busquemos el descubrimiento de América. Investigamos sobre el tema seleccionado, elegimos la información más relevante, completamos la silueta de la línea de tiempo, creamos nuestro propio estilo. Vamos a seleccionar este estilo. Este estilo va colocado, primera fecha aquí, segunda fecha aquí, porque no la ponemos aquí y regresar para abajo, ¿no? Vamos a ir aquí, 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 como zigzag, nos vamos a ir. Así como está elaborado eso. Comenzamos.
Vamos a leer nuestra historia. Dijimos que era el descubrimiento de América. Leámoslo neto, lo que encontramos en ciertas páginas. El descubrimiento de América fue así. España trataba de hacer comercio, pero era víctima de vándalos en las rutas marítimas por el Mediterráneo. En esa época se manejaba la idea de que el mundo era plano y tenía fin, y que en ese límite había un monstruo que se tragaba a todo el que llegaba. Eso creían antes. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en 1451, hijo de unos pobres tejedores. Desde niño quiso ser marino. Después de estudiar mucho, concluyó que la Tierra era redonda, el primer cuerdo de esa época, y tuvo una gran idea: viajar hasta China y la India, navegando hacia el oeste, atravesando el océano Atlántico, algo que nunca se había hecho nadie se había atrevido a hacer. Entonces el italiano pidió ayuda a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bueno, si ustedes saben la historia, Isabel de Castilla pasó a ser la reconocida Isabel la Católica. Así pidió que la bautizara. Los primeros reyes de España, quienes decidieron darle el dinero necesario para organizar una pequeña expedición. Lo que influyó fue lo que más influyó aquí fue que ellos necesitaban a alguien que descubriera nuevas rutas para ya no ser víctima de los bandos. Lo que influyó fue la necesidad de España en expandir el comercio hacia la India. ¿Qué dijo? Fue lo primero que dijo Colón cuando llegó a América: indios, pero en realidad no estaba viendo indios, estaba viendo a nuestros antepasados. No eran indios porque no estaban en la India. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón salió de Puerto de Palos, Huelva, Andalucía, acompañado por 90 hombres. Ya saben la historia, ¿va? Que la reina le dio unos presos, que como dijo, no tengo nada con perder en mandar unos presos. Y con 3 barcos. ¿Cómo se llaman los barcos? La Niña, la Pinta y la Santa María. Navegaron por las costas del norte de África y llegaron hasta las Islas Canarias. De Puerto de Palos pasaron a las Islas Canarias, ¿va? Ya saben que las Islas Canarias, yo al principio decía que las Islas Canarias porque habían canarios. No, 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 error. Dicen que se llaman Islas Canarias porque allí, cuando los españoles llegaron a esas islas, ese lugar estaba habitado por canes, perros canes, y estaban bien agrupados, pero ya saben, terminaron perdiendo, ¿ves? El lugar solo terminó como Isla Canaria. Desde ahí partieron el 6 de septiembre, se estuvieron casi un mes con 3 días en dirección al oeste. Y tras 5 semanas de viaje, el 12 de octubre llegaron a Guanaí, una isla situada en las Bahamas, a la que Colón le puso el nombre de San Salvador. Wow. El grupo de españoles se encontró en ese lugar con nativos taínos, a los que llamaron indios, ya que pensaban que estaban en el este de Asia, o sea que estaban en la India. Desde Guanaí recorrieron otras islas del Caribe como Cuba y Haití, y el 15 de enero de 1493 emprendieron el viaje de regreso a España con 2 barcos. Un grupo de 40 hombres se quedó en el fuerte de la Natividad en Haití, construido con los restos de las embarcaciones de la Santa María, y allí que había chocado contra una roca. En este lugar fue el primer pueblo europeo en el Nuevo Mundo, destruido unos meses después por los nativos. El 15 de marzo de 1493, Colón llegó a España con noticias de que había descubierto una nueva ruta hacia la India, más allá del océano. Llevó a los reyes católicos oro, plantas y animales desconocidos en Europa y varios indios. Continuamos. El marino italiano realizó otros viajes, 3 viajes más a América en 1493, 1498 y 1502, acompañado por muchos más hombres y barcos. Ellos descubrieron nuevas tierras como las islas del Caribe, Puerto Rico, Jamaica, las Antillas, a la costa de Venezuela, de Sudamérica y la costa este de Centroamérica. Colón regresó enfermo de su último viaje y falleció en 1506 en Valladolid, Castilla y León, pensando que había llegado a Asia sin saber que había descubierto un nuevo continente. Fue Américo Vespucio, un navegante de Florencia, Italia, el primero que dijo que esas tierras pertenecían a un nuevo continente, al que le puso en 1507 su nombre América. Aquí tenemos la ruta que viajó Colón.
Elegimos la información más relevante, completamos las siluetas en la línea del tiempo y creamos nuestro propio estilo. Vamos a elegir este. Nuestro primer globo le vamos a poner 1492 problemas con las rutas comerciales marítimas. En España. Le vamos a agregar España. Un segundito. Para no equivocarnos. Aclarando. Al siguiente globo va a ser: los reyes toman la palabra de Colón para buscar nuevas rutas. En ese mismo año. Al llegar el 3 de agosto de 1492 llegan a las Islas Canarias. Ahí llegan al primer punto. Luego, el siguiente punto sería un mes después. El 6 de septiembre de 1492 salen con rumbo al oeste. Llevan 3 barcos y 90 hombres. Siguiente globo. El 12 de octubre de 1492 llegan a la isla Guanaí, en la Bahama, y la llaman San Salvador. Siguiente globo. El siguiente año, el 15 de marzo de 1493, Colón regresa con el informe de la nueva ruta a la India. Así, él fue el descubrimiento de América. En 1507, Vespucio se da cuenta que ahí no es la India, es un nuevo mundo, es América. Respondemos el cuaderno, ya tenemos los globos, vamos con él. Respondemos. ¿Qué elementos utilizamos para elaborar la línea del tiempo? Contestamos. Ahí está. ¿Qué elementos utilizamos para elaborar la línea del tiempo? Los elementos esenciales fueron los años, fechas específicas y situaciones importantes. Sabes que a la hora de estudiar y comprender un tema, puedes elaborar líneas de tiempo que te permitan comprender los hechos, acontecimientos más importantes del texto leído. ¿Qué ventajas tiene presentar la información a través de una línea de tiempo? Se resume el relato, haciéndolo más específico y más fácil de recordar. Continuamos. La corrección textual. La elixir. Actividad 6. Leemos sobre la elixir. En la gramática, la elixir consiste en omitir en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. En este sentido, es la supresión de algunos elementos lingüísticos del discurso sin contradecir las reglas gramaticales. Para que la elixir sea coherente, es necesario que el texto resulte también lo sea. Hay dos tipos principales de elixir, la verbal y la nominal. En esta oportunidad estudiaremos la elixir verbal, cuando se suprime el verbo sin perder la secuencia de lo que estamos diciendo. Bueno, esto es importante, pero a veces cuando uno habla con una persona que habla inglés, la última vez que yo hablé así me dijeron: no te entiendo, tu español es muy cortado. Pero veamos cómo es la elixir. La elixir verbal consiste en omitir un verbo porque sobreentiende por el contexto, es decir, que aunque no se pronuncie o escriba, otros rasgos permiten deducir su presencia. Por ejemplo, las comas en la escritura, las pausas en el habla, se acostumbra a elegir y suprimir el verbo cuando este ya ha sido mencionado antes de la misma oración. Ejemplo, ellos leyeron el libro de lenguaje y literatura, ella el de historia. ¿Cuál verbo se suprimió? El verbo leer. Porque dice, ellos leyeron el libro de lenguaje y literatura, ellas el de historia. Se entiende que ellas leyeron el de historia. Dice, actividad 7. Reescribimos las oraciones aplicando la elixir verbal. Pedro habla inglés y Pablo habla italiano. Vamos a llenar esto. Nos va a quedar de esta manera. Pedro habla inglés y Pablo habla italiano. Pedro habla inglés, Pablo italiano. ¿Qué verbo suprimimos? El verbo hablar. Tú escribes los datos, yo escribo la información. Tú escribes los datos y yo la información. ¿Cuál verbo suprimimos? El verbo escribir, escribo. Ella quedó intacta, el carro quedó destrozado. ¿Cuál verbo vamos a suprimir? Quedar. Ella quedó intacta, el carro destrozado. Ella estudia mucho, él no estudia. ¿Cuál verbo vamos a suprimir? Estudia. Ella estudia mucho y él no. Se sobreentiende. Compartimos nuestro trabajo con la clase. Actividad 8. Escribe un texto. Puede ser narrativo, un diálogo, entre otros,
haciendo uso de la elixir verbal. Reviso que haya utilizado correctamente la elixir verbal y si tiene errores escribo de nuevo. Uno nuevo. Continuamos. Vamos con el texto con una cohesión textual elíptica. Vamos a recordar sobre estas dos personas. Así la vamos a titular. Ella era pelo largo, el pelo corto. Color de piel de ella era blanca, el piel morena. Los ojos de ella eran celestes, los ojos de él café. Ella llevaba camisa blanca, él camisa azul. Ella llegó al puente, él al río. Ella se puso a llorar, él a gritar. Llegó un momento que la chica salió corriendo, él caminando. Pasaron muchos preguntando por la chica, o el chico solo una persona. 2 horas después regresó la chica, pero él no. A lo lejos me pareció verle, se miraba con otra chica. Solo eso recuerdo de ella y de él. Así dejamos nuestro texto con la cohesión textual elipsis. Ahora vamos con las citas textuales. Aquí ya leemos la información sobre la cita textual. Cita textual. En este tipo de citas se transcribe exactamente lo que la autora o el autor del texto ha escrito. Este tipo de citas va entre comillas. Ejemplo, como dijo María Curie, el camino del progreso no es rápido ni fácil. Este ejemplo de un texto y una cita textual corta, entre comillas. La larga no le vamos a agregar. Según la APA, Asociación Americana de Psicología, hay dos tipos de citas textuales, corta y larga. Cada una se cita de manera diferente. Cita textual corta tiene menos de 40 palabras y debe ir, entre comillas, dentro del texto en el que se cita. Ejemplo, un mayor número de mujeres deberían acceder a cargos públicos. Una forma de lograrlo pueden ser a través de las aplicaciones temporales de la cuota de pareja, cuya aplicación va dirigida a fomentar que los partidos políticos influyan un porcentaje determinado de mujeres como candidatas a diversas elecciones. Fernández 2017. Bueno, solo miramos la noticia y vemos cómo se pelean y cómo se gritan y cómo gritan. Para darse a entender que ahí están. Cita textual larga. Tiene más de 40 palabras y se coloca un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Ejemplo. Daniel Casani, 2002, afirma que lo siguiente. Una parte muy importante de la comunicación escrita tradicionalmente desarrollada en un entorno analógico o con objetivo físico, papel, libro, lápiz, correo postal, compuesto por átomos, hoy está emigrando de modo acelerado hacia entornos digitales o electrónicos, ordenador, red y pantalla, que representan y transmiten la información por dígitos. Respondemos. ¿Qué son las citas textuales? Explicamos. Son párrafos que extraen de algunos textos con el propósito de agregarlos a nuestra información. ¿Por qué es importante usar citas en los textos académicos que escribimos? Para tener argumentos que respalden lo que estoy diciendo. Actividad. Escribo un texto argumentativo. Selecciono un tema, el de mi preferencia. Escribo en el cuaderno un texto argumentativo con mi punto de vista sobre el tema seleccionado. Investigo lo que otras personas han dicho sobre el tema. Utilizo citas textuales para fomentar mis argumentos. Vamos a ver y nos va a quedar así. Vamos a ocupar el Salmo 23. De la Biblia, el libro más leído del mundo, encontramos el libro de Salmos, con 150 capítulos, del cual extraemos un fragmento de su capítulo 23, y este dice así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué podemos decir de esta palabra más bella? Donde un ser tan grande nos dice que es nuestro pastor. Al decir eso, Él nos indica que nos cuida y nos protege. Y nos dice que nada nos faltará. Una vez ponemos nuestra fe en Él, seguro que así será. Buscando qué se dice sobre estas palabras, en Google dice, hay una comentarista que hay en Google. El Salmo 23 ha sido y es de gran bendición y liberación en mi vida, a partir del día en que creí realmente que soy una oveja en las manos del Señor Jesucristo y el Dios Jehová. Te lo recomiendo, es poderoso, invencible. Amén. La usuaria de Google nos dice que desde que hizo suya estas palabras está bendecida por el Señor y los recomienda. Las lecturas como esta es de sentirlas, hacerlas propias, y no hay nada mejor que este Salmo 23. El siguiente comentario se parece a lo que hago yo, pues dice,
por Graciela Castillo González. La anterior era Yadira Cayo. El Salmo 23, el rezarlo, hoy, ella ocupa algo muy distinto. Aquí ella dice que hizo sus palabras de ella. Aquí en este caso ella le dice que lo recita. El Salmo 23, al rezarlo, ha sido una gran bendición en mi vida diaria. Me ha dado esa tranquilidad a mi alma. Dice. Esto ya dice que ella lo reza. ¿Qué es el arte de recitar? Unas palabras, pero ella nos dice que al hacerlo se siente liberada, siente paz en su alma. Esto es el impacto que tiene una lectura, una memorización y más de este lindo salmo. En mi opinión, viene escrito de la mano del Todopoderoso. Continuamos. Practico lo aprendido. Hizo lo siguiente antes de la lectura. Escribí un párrafo sobre lo que conozco acerca de Frankenstein. Que es un ser creado en un laboratorio con partes de cadáveres. La vida lo obtuvo mediante una descarga eléctrica en una tormenta. Eso es más o menos lo que podemos decir. Vamos con Frankenstein, el moderno Prometeo. Capítulo 4. Pongámosle coco que aquí nos van a hacer una pregunta de estos dos párrafos. Una desaparecida noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una angustia rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. O sea, que a sus pies estaba. O sea, me imagino, bueno, ¿se acuerdan que Frankenstein lo ponen en una máquina? No, en realidad aquí dice que estaba a sus pies, estaba en el suelo. Frankenstein tendido. Ya era la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba la ventana sobresaliente. Ya me imagino. Y la vela casi se había consumido. Cuando la mortenísima luz de la llama, vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esa catástrofe y describir el engendro que con tan esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. Santo cielo, su piel amarillenta apenas sí ocultaba el entramado de músculos y artemia. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquecinos, pero todos ellos no hacía más que resaltar el horrible contraste con ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las palillas órbitas en las que se hundía el rostro arrugado y los infinitos negruzcos labios. Las alteraciones de la vida no son mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Memoricemos esto, que esto nos van a hacer una pregunta, tratemos de entender. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Y nos van a hacer una pregunta. ¿Qué significa eso? Vayamos preparando. Durante casi 2 años había trabajado infatigablemente con el único propósito de influir vida en un cuerpo inerte. Para ello se había privado de descanso y de salud. La había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban, incapaz de soportar la visión del ser que había creado. Salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio pasé la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente el cansancio me impulsó a mi agitación y vestido me eché sobre la cama el intento de encontrar algún momento de olvido. Mas fue en vano, pude dormir, pero tuve horrible pesadilla. O sea que el haber creado al monstruo se entiende que le provocó le provocaba pesadilla, va. Así se entiende porque la pregunta nos van a hacer viene algo confusa. Venía a Elizabeth reboteando, lo que estaba soñando, veía a Elizabeth reboteando de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar y tuve la serio de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Aunque el texto no da a entender que la señora esté muerta, pero
No creo que sea el motivo de su pesadilla. Sí, porque buscando información yo no encontré que la señora estuviera muerta. Bueno, hay más tragedia, pero no. Bueno, ya vamos, después cuando nos hagan la pregunta. Desperté horrorizada en sudor. Yo me bañaba la frente, me castañeteaba los dientes y movimientos convulsivos me sacudían los miembros a la pálida amarillenta luz de la luna que filtraba por entre las contraventanas. Vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Y después de que lo crea lo llama miserable. Ay, qué señor más raro. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos, si así podía llamarse, me miraban fijamente. Abrió la mandíbula y murmuró unos sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba su mejilla. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano, como si intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escalera abajo. Me refugié en el patio de la casa, donde permaneció el resto de la noche, paseando arriba y abajo, profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera a anunciarme la llegada del cadáver demoníaco. Imagínese, pues, creo que lo llama demoníaco. Qué raro este señor, ¿verdad? Al que tal patamente había dado vida. Qué raro. Bueno, continuamos. Ay, ningún mortal podía soportar el horror que inspiraba aquel rostro, si que era feo Frankenstein. Ni una momia reanimada podía ser tan espantosa como aquel engendro. Pobre, pobre Frankenstein, lo hacen feo y después lo critican. Lo había observado cuando aún estaba incompleto y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Pasé una noche terrible. A veces el corazón me latía con tanta fuerza y rapidez que notaba las palpitaciones de cada arteria. Otra casi me caía al suelo de pura debilidad y cansancio. Junto a este horror sentía la amargura de la desilusión, los sueños que durante tanto tiempo habían constituido mi sustento y descanso me convertían ahora en un infierno. Y el cambio era tan brusco, tan total. Pasó luchando y ahora lo llama infierno. Qué raro. Bueno. Por fin llegó el amanecer gris y lluvioso e iluminoso mis agotados y doloridos ojos. La iglesia de Ingolstadt, el blanco campanario y reloj que marcaban las 6. El portero vio las verjas del patio que había sido mi asilo aquella noche, y así salía afuera cruzando las calles con paso rápido, como si fuera a evitar al monstruo que tenía ver aparecer al doblar cada esquina. No me atreví a volver a mi habitación, me sentía empujado a seguir adelante y pensé que me empapaba de la lluvia que a raudales enviaba en un cielo oscuro inhóspito. Seguí caminando hacia el largo tiempo, intentando aliviar con el ejercicio y el peso que me oprimía mi espíritu. Recorría las calles sin conciencia clara de dónde estaba de lo que hacía. El corazón me palpitaba con la angustia del temor, pero continuaba andando con paso inseguro sin cesar, sin osar mirar hacia atrás. Qué raro. A veces uno tiene que ver sus actos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Porque después uno se arrepiente. Imagina, crea un monstruo raro. Te dicen que imagino que era más feo que una momia. Por eso hay que tener en cuenta mejor. ¿Qué podemos recomendar aquí? Piensa dos veces antes de actuar. Pues podemos dar una moraleja aquí, ¿verdad? Sí, porque estamos creando algo tan feo, por lo menos. Si yo fuera el doctor Víctor Frank, te creara una mujer bien bonita. Una Thalía moderna, otra Shakira. Va, va. Después de la lectura, realizo la siguiente. ¿Cuál es el tema principal de los primeros dos párrafos? Explico. Que el proyecto de crear una criatura estaba funcionando, pues se mueve. Así entendemos los dos primeros párrafos que le mencioné, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Estos dos. Aquí se menciona que Frankenstein está vivo, vive, está vivo, se mueve. Va, continuamos. ¿Qué causa las pesadillas de Víctor? ¿Se acuerda lo que dijimos en el comentario? La visión del ser que había creado le repugnaba
la repugnancia y el horror que lo embargaban. O sea, todo lo que lo estaba embargando no lo dejaba dormir. Pero si buscamos así como está formulada la pregunta, si buscamos información en Google, dice que lo que le causaba pesadilla era la muerte de su amigo. Pero en el texto que nos pusieron no menciona al amigo. Así que vamos a poner esto, que le causaba la pesadilla a Víctor, la visión del ser que había creado. O sea, estaba en su mente ese monstruo tan feo y la repugnancia y el horror que lo embargaba. ¿Se acuerdan la frase que les dije? ¿Qué significa la frase? Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Bueno, yo lo entiendo así, ¿verdad? Las alteraciones de la vida, él había creado vida, no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Hay sentimientos que son malos. Él está creando bueno, aquí está, él había creado y está comparando con aquellos sentimientos que son de los que quitan la vida. La respuesta que pusimos, lo que él ha creado siente que está mal, pero a diferencia de otros sentimientos que quitan la vida, siente que el crear vida tiene más valor. Así pienso yo, que el crear vida tiene más valor a otros sentimientos que la quitan. Repitamos lo que dice. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos, sentimientos malos, aquellos que quitan la vida. ¿Qué tipo de ambiente se describe en el fragmento? Describo el remordimiento por haber creado una criatura y a la vez horror, pues lo considera demoníaco. Esos son los dos ambientes, remordimiento y horror. ¿Qué características de la novela gótica presenta el fragmento? Explico. Hay sentimientos de angustia, horror. La historia tiene un elemento cual es hacer un muerto que un muerto viva. Bueno, no es un zombie, porque no come carne. Así que esas son las dos características que encontramos de la novela gótica. Recuerda que la novela gótica se especializa en decir cosas de ultratumba, fantasmas, hay agonía, angustia, muerte, lágrimas, tormento. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.